¿Te va? Buen día. Buen día, Gallego. Vamos a hablar del gobernador de la provincia de Chubut, Ignacio Torres. Gobernador Ignacio, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Acá estamos con Rolando Graña, saludándolos. Gobernador, bueno, ¿qué han tratado y hablado en el CFI? ¿Y cómo ven ustedes esta suerte de, ¿cómo sería? La inocencia fiscal. Mira, la reunión del CFI en realidad es un llamado a ser vinculante en una reforma fiscal que todavía no está claro a qué apunta. Y en esa discusión, los estados subsoberanos, las provincias, tenemos una responsabilidad y obviamente somos partícipes necesarios para que la discusión sea positiva y sobre todo en un año electoral que estemos sentados todos los gobernadores de todos los partidos políticos. Me parece que es algo, si se quiere, para destacar. Después hay diferencias, si se quiere, de ideológicas o de posiciones, pero cuando hablamos de una discusión preideológica como es una reforma fiscal que contemple una correcta ejecución del esfuerzo de los contribuyentes, estoy hablando de cumplir con lo que dice la ley en relación al federalismo, y que el planteo que hace la nación de competencia fiscal entre las provincias venga de la mano de una justicia fiscal para la Argentina que trabaja, que produce, que genera. En síntesis, te puedo dar el ejemplo de Chubut. Chubut, de cada 100 que aporta, recibe apenas 40. Somos la tercera provincia exportadora. Generamos la Patagonia Sur solamente la mitad de las divisas que los distintos gobiernos nacionales vienen dilapidando sistemáticamente, y en una reforma fiscal creo que hay una oportunidad, primero, de quitarle el pie encima a la producción y al trabajo, que eso es positivo para todos, para la Argentina, y segundo, también entrar en un esquema de simplificación tributaria, que creo que el gobierno tiene vocación reformista hacia esa simplificación, y eso es positivo independientemente de cualquier diferencia que podamos tener. ¿Y como cuánto dinero menos se está cobrando la provincia en diferentes rubros? O sea, por coparticipación, por fondos fiduciarios que se cortaron. ¿Como cuánto dinero menos en proporción están cobrando respecto de años anteriores? Ahí hay que separar, la coparticipación es automática, no es una decisión deliberada del gobierno, decir le doy más o menos a tal o cual provincia, porque no puede hacerlo. Sí, pero ¿se las mandan o se las pisan? No, eso llega automáticamente todos los meses. La baja de la coparticipación tiene que ver con una baja en el consumo, porque los impuestos que se reducen, ese impacto también se ve en la nación. Estoy hablando de IVA, estoy hablando de ganancias. Ingresos brutos. La discusión, ingresos brutos es más local, digamos. Nosotros, por ejemplo, en Chubut, está descentralizada la cobrabilidad de ingresos brutos a los municipios, por eso hicimos un pacto fiscal interno para estandarizar esa alícuota, pero la discusión pasa más por otra cuestión, que son las famosas asignaciones específicas. O sea, siempre, hace 20 años, cada vez que hubo una crisis económica, siempre se creó un nuevo impuesto. Supuestamente era transitorio y quedó eternamente. Te puedo nombrar decenas de impuestos. Al cheque, por ejemplo. A combustibles líquidos. Bueno, ahí tenés dos ejemplos. Uno de los que dijiste, el combustibles líquidos, es un impuesto que cobra la nación y que tiene una asignación específica. ¿Cuál es esa asignación específica? El mantenimiento de rutas. Ese impuesto no se está ejecutando. Entonces, no se mantiene en la ruta, pero el impuesto no solo se cobra, sino que aumenta. Exactamente. ¿Qué hacemos con ese impuesto? La opción es o descentralizamos y nos hacemos cargo de las rutas. En Chubut avanzamos en un convenio de compensación de deuda para hacer la ruta nacional número 3 y estamos avanzando en la 40, o directamente eliminamos las asignaciones específicas, lo cual no solamente es un esquema de simplificación tributaria, sino también es alivio fiscal, que condice, si se quiere, con lo que está promoviendo el gobierno. Esa es la discusión importante, porque hoy todos los argentinos estamos pagando impuestos que no se ejecutan, y que si la concepción del gobierno es el gobierno nacional se tiene que encargar de la macroeconomía, de las relaciones exteriores y de la seguridad interior, bueno, todas esas asignaciones específicas que están sujetas a impuestos para que no se van a ejecutar, bueno, eliminémoslo. O sea, quieren hacer menos cosas pero quedarse con la plata. Es que es una discusión de sentido común, porque
y aparte no es una discusión de recursos, si vas al fondo es de derechos y obligaciones. Hoy las provincias nos hacemos cargo de la educación, de la salud, de la seguridad, de la justicia, y todas esas obligaciones no se ven compensadas, si se quiere, por la masa coparticipable que debería descentralizar esas cajas que hoy están retenidas. Eso no tiene nada que ver con la coparticipación, sino que tiene que ver con muchos manotazos de ahogado de muchos años en este país y de votar siempre la ley menos mala en vez de legislar bien, que en algún momento hay que parar la pelota, sentarse y conseguir las mayorías calificadas para tener una matriz fiscal e ir hacia un país normal, ni más ni menos que eso. Gobernador, y digamos, y aquellos, hoy hay posibilidad de sentarse a dialogar y establecer un diálogo, digamos, importante con la Casa de Gobierno, ¿o está todo tan ideologizado que es imposible? Mira, yo creo que hay más que posibilidades, hay una necesidad. Y esa discusión pasa por la necesidad del gobierno de acceder a más divisas. Esas divisas se generan en el mal llamado interior de la Argentina, que necesitamos exportar más. Bueno, para exportar más necesitamos ser más competitivos. Y para ser más competitivos necesariamente tenemos que sentarnos y resolver estas cuestiones. Por eso yo creo que no pasa por el ruido cotidiano de las pavadas que se pueden discutir por redes sociales o las discusiones entre algunos dirigentes, sino por la madurez dirigencial que necesita hoy la Argentina para despersonalizar estas discusiones o despolitizar y sentarnos a discutir inteligentemente. Fíjate que hoy las variables macroeconómicas que el gobierno sostiene y graba a fuego, por ejemplo, equilibrio fiscal, un tipo de cambio flotante, en Chile, que es un gobierno socialista, no se discute. Para ellos el equilibrio fiscal es sagrado, no es una discusión libertaria, peronista, del pro radical. Ahora, una vez que ya todos estamos medianamente de acuerdo en la normalidad, en los cimientos de a donde tendríamos que apuntar de la macroeconomía, bueno, veamos cómo podemos ser más competitivos, cómo podemos lograr que la infraestructura, ya sea por iniciativa privada, por inversión estatal o por descentralización de estos impuestos, se puede seguir haciendo. Imagínate que si necesitamos más divisas, ¿cómo vamos a sacar esos recursos de la Argentina si los puertos se caen a pedazos, si las rutas nacionales están hechas un desastre? Bueno, esa discusión creo que es el momento de darla, no sé si por una cuestión de afinidad, pero sí por una cuestión de necesidad. Hablando de puertos, ¿cómo está la situación de la pesca? Porque en Mar del Plata, por ejemplo, hay mucha crítica sobre la crisis de la pesca. ¿En Chubut qué pasa? La situación está difícil. La realidad es que cuando fue la temporada provincial de langostino ya había conflictividad gremial por un tema de costos operativos, de baja del precio del langostino, de un atraso cambiario. Lo que decidimos hacer es una mesa de competitividad y paz social, que fue una mesa que nos reunimos varias veces, que si bien es una discusión paritaria entre privados, yo creo que el Estado tiene la responsabilidad, ya que los recursos son provinciales, de aceitar y de sumarse a esa discusión, y logramos un acuerdo que llegó a tener una temporada récord. El problema con la nacional, con la temporada nacional, es que nadie modera entre las partes. Nosotros intentamos acercar posiciones, pero es muy difícil sin tener competencia, porque la realidad es que esto depende directamente del Consejo Federal Pesquero y que debería reunirse pura y exclusivamente para resolver este conflicto. Y la verdad que hasta el momento llamar a una apertura de prospección sin que haya un acuerdo previo no tiene sentido, porque no va a salir a pescar nadie. Me parece que todos están haciendo los distraídos y escondiendo la mugre abajo de la alfombra, cuando en realidad este problema hay que encararlo de frente, juntar a las partes, encerrarse en una habitación y ponerse de acuerdo, porque lo que no puede pasar es no salir a pescar. No, y planificar, gobernador, hay que planificar, porque la Argentina tiene un mar riquísimo. Hay un mar riquísimo, y también hay un mar riquísimo que nos están robando, que eso totalmente. También hay que parar. Que entran y salen todo el tiempo.
y discutir la milla 201, estamos perdiendo miles de millones de dólares, justamente hablando de la Argentina necesita dólares, esos poteros ilegales están depredando, y no es una cuestión económica, hay una cuestión de soberanía. Totalmente. Que también hay que discutir, y que yo estoy totalmente en desacuerdo con la posibilidad de ser más laxos en el ingreso de flota extranjera o de marineros de otras nacionalidades. Yo creo que hay que discutir internamente y resolver el tema de costos, pero hay un riesgo si habilitamos la descarga en los puertos a flota de otra bandera. Eso no es libre competencia de mercado, eso sí es una cuestión de soberanía, y si ya no podemos resolver lo que nos están robando en la milla 201, podría ser caótico para el país. Porque se depreda el mar, y la depredación termina siendo un problemón. Sí, pero hoy no es un problema de depredación, es un problema de... Dos problemas tenemos. Primero, uno de conflicto entre partes, trabajadores y empresarios. Y otro conflicto que tenemos es que no le agregamos valor a esos recursos. ¿Por qué no le agregamos valor? Porque hoy es más barato agarrar los bloques congelados de ese recurso pesquero y procesarlo en otros países. Y si nosotros tuviésemos la inteligencia de sentarnos y acordar entre las partes, hay ciudades costeras que tendrían pleno empleo. Estoy hablando de miles de millones que estamos perdiendo de dólares por llevar ese recurso congelado a países vecinos, cuando tenemos una necesidad de generar empleo formal en este país que es abismal. Desde el sentido común es difícil de creer, pero hoy nos estamos pegando un tiro en el pie todos los días con la pesca y nadie le pone el cascabel al gato. Y frente a tantas cosas, digamos, tanto conflicto que hay abierto entre el gobierno nacional y las provincias, ¿por qué tantos gobernadores mandaron a sus representantes a votar la ley bases, el DNU? ¿No vieron venir que esto se les volvía en contra? Yo creo que ahí hay que separar. Yo puedo hablar por mí. En el caso de la ley bases, nosotros fuimos los primeros en reclamar que se saque el capítulo de pesca, y lo logramos. De hecho, eso fue el primer o segundo mes de gestión. Tuvimos un conflicto muy grande también con la Nación en su momento, y que derivó en un acuerdo beneficioso para mi provincia, donde logramos una quita de más de 160 millones de dólares, que nos permitió encauzar las cuentas de una vez y para siempre, y desendeudarnos de la Nación. Y por otro lado también redactar el capítulo de hidrocarburos que nos permitió ser competitivos en una cuenca madura que venía sistemáticamente en un declive muy difícil de parar. Sí, pero el DNU le abrió las posibilidades a Milei de recortes que todavía se están discutiendo. Es que, a ver, hay cuestiones que nosotros tuvimos la fuerza o el volumen parlamentario para ponernos de acuerdo, y hay otras que no. Y ahí hay otra discusión que tiene que ver más allá de los partidos también con el nivel de representación que tienen provincias como la mía, donde tenemos solamente 5 diputados, en relación a la zona centro del país, que prácticamente maneja la mitad de la Cámara de Diputados. No, le pregunto concretamente porque la senadora que ocupó su banca en el Senado, Andrea Cristina, votó a favor del DNU de Milei. Pero con las modificaciones que te estoy comentando. Nosotros fuimos parte de la redacción y en esa negociación logramos lo que necesitaba la provincia. El senador responde a la necesidad de la provincia. Nosotros perdimos miles de millones de dólares por el precio sostén del crudo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando el barril petrolero valía $120, a nosotros nos pagaban 40. Claro. Y esa estafa se dio durante todos los gobiernos anteriores, incluso se sostuvo también durante el gobierno de Juntos por el Cambio. Ese DNU a nosotros nos permitió que nos paguen por el crudo lo que el crudo vale, y la verdad que fue un logro histórico para la provincia de Chubut. Estoy hablando de lo que compete a la provincia. Sí, claro. Que es lo que se discute en el Senado, porque en el Senado es más... Sí, se discute las provincias. Los senadores representan a la provincia, no a los habitantes.
Sí, en diputados ya la discusión es otra y ya entran también otra. La verdad que la discusión Otro juego. parlamentaria es bastante mediocre también. ¿Por qué mediocre? ¿Porque es pura chicaneada? A mí me tocó ser senador y diputado nacional y nunca vi que se vayan a las manos en medio de una sesión, que se digan las barbaridades que se están diciendo ahora. A mí no me resulta gracioso en lo más mínimo, me parece triste para el país y creo que cualquier debate se puede dar en un ámbito de tolerancia, de respeto, y hablo de todos los... Sí, el tema de gato, loca, loco, sí, te amo, te doy un pico. Y discutir sin fundamento, eso es lo más triste, porque, insisto, se sigue votando las leyes menos malas y tratando de sortear cuestiones superficiales, cuando en realidad nosotros necesitamos seriedad, necesitamos previsibilidad, seguridad jurídica, calidad institucional, y hoy el Congreso lamentablemente está muy lejos de demostrar que está a la altura de las circunstancias. Gobernador, le mando un fuerte abrazo, muchísimas gracias, le mandamos un fuerte abrazo. No, por favor, un abrazo para Fernando y para todo el equipo, hasta luego. Bueno, te hemos robado 5 minutos de programa, te aviso. No importa. Por más que participaste, Lo robamos te lo casado, pagamos. pues. Sí, no, ya le pagamos 5 de